Hola queridos estudiantes, en este video voy a hablar sobre las primeras ciudades y estados. ¿Cómo empezaron a surgir las primeras ciudades? La respuesta es muy sencilla. El hombre se da cuenta que puede cultivar en una parcela de tierra. Esto significa que debe establecerse en un lugar todo el año, y así empieza a construir casas permanentes. Estos fueron los primeros agricultores. Sus asentamientos agrícolas crecieron hasta convertirse en los primeros pueblos, que también se convirtieron en las primeras ciudades. Ahora nos centramos en la siguiente línea de tiempo. Vamos a comenzar con el desarrollo de las primeras ciudades sumerias. ¿En qué región se ubicaron las primeras ciudades y estados? Observamos el siguiente mapa. Se llama Mesopotamia porque la región se encuentra ubicada entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Actualmente es el territorio de Irak y parte de Siria. Esta región está dividida en Baja Mesopotamia, que es la zona más fértil, ubicada en la desembocadura de los ríos, y la Alta Mesopotamia es la zona menos fértil, debido a la presencia de mesetas y montañas. El agua se convirtió en un recurso primordial de toda la zona. Es el recurso más valioso, lo que generó confrontaciones constantes entre los pueblos. Por eso se dice que las primeras civilizaciones se las conoce como civilizaciones hidráulicas, porque todo su desarrollo social, económico y cultural se ha manifestado bajo la influencia de grandes ríos. Las primeras migraciones que se dirigían hacia la Mesopotamia en búsqueda de necesidades económicas son las siguientes. Se dice de origen semita porque se refiere a un grupo de pueblos que hablan lenguas de origen común. Y se dice de origen asiático porque se refiere a un grupo de pueblos cuyas lenguas no están emparentadas entre sí. Se desplazaron desde su lugar de origen. Y de origen indoeuropeo, estos pueblos hablan lenguas emparentadas entre sí. Comenzamos con los sumerios. Los sumerios se organizaron de manera descentralizada. Esto quiere decir que cada ciudad tenía sus propias autoridades y leyes. O sea, que no existía un rey que dominara a todas las ciudades. Cada ciudad era independiente. Las principales ciudades sumerias son Ur, Kish, Ur, Lagash, Nippur y Umma. La historia de estas ciudades está marcada por rivalidades y luchas permanentes en torno a las tierras que utilizaban para el regadío. Eran ciudades agrícolas aisladas y separadas unas de otras por pantanos o desiertos. Cada ciudad tenía sus propios dioses sumerios. Las ciudades estaban rodeadas por murallas decoradas con figuras de animales que representaban a los dioses protectores de cada ciudad. Cada ciudad tenía un rey, que al mismo tiempo ese rey era sacerdote, comandante del ejército y jefe de gobierno. Por eso su poder era absoluto, también porque se creía que el rey era el que hacía posible la comunicación entre los dioses y la población. El pueblo lo veía como una divinidad. En cuanto a la religión, ellos eran politeístas, quiere decir que creían en muchos dioses.
Debido a que la actividad principal era la agricultura, sus dioses estaban relacionados con la naturaleza y a ellos se les pedía por el éxito de las cosechas. Las principales divinidades eran el sol, la luna y la tierra. Según la tradición sumeria, los dioses crearon a los seres humanos a partir del barro con el propósito de que fueran servidos por sus nuevas criaturas. Los templos se convirtieron en centros administrativos, políticos y económicos de las ciudades. Los templos tenían forma de pirámides escalonadas y se llamaba sigurat. Se construían en terrenos elevados o terrazas para que se destacara del resto de los edificios y también para protegerse de las inundaciones. Si las ciudades eran prósperas, sus templos se llenaban de productos y se decoraba lujosamente. Los templos recibían ofrendas voluntarias y obligatorias por parte de las aldeas campesinas. De esta manera, el templo acumulaba grandes cantidades de cereales, oro, plata, piedras preciosas y artesanías. En cuanto a la economía, se dedicaron a la agricultura y ganadería. La agricultura estaba basada en el uso de canales de riego, que permitió dominar las inundaciones y aprovechar el agua de los ríos. El comercio fue una actividad importante en las ciudades sumerias. A medida que aumentaba la demanda de recursos o de productos, se ampliaba el comercio, que se fue extendiendo a otros pueblos. Lo que se comercializaban eran productos agrícolas. A cambio de este se obtenían metales, que escaseaban en la región. Este comercio permitió al grupo gobernante obtener artículos de lujos. ¿Qué beneficios produjo el comercio de larga distancia? Aunque los trabajos de los metales era conocido en la Mesopotamia mucho antes de la llegada de los sumerios, la escasez de metales de la región obligó a sus habitantes a fabricar la mayor parte de las herramientas con otros materiales menos resistentes. Gracias al desarrollo del comercio de larga distancia, comenzaron a usarse el cobre y el estaño, necesario para obtener el bronce. Y así pudo desarrollarse una pequeña industria metalúrgica. La sociedad sumeria estaba conformada por una escala social. Primero estaba el rey que dirigía todo, luego los sacerdotes, le seguía el ejército, el pueblo junto a los artesanos y por último los esclavos. Los reyes dirigían la guerra, impartían justicia. En sus primeros tiempos los sumerios elegían a sus reyes, pero luego pasó a ser en forma hereditaria. Para los sumerios no todo en la vida era trabajar. Se permitió espléndidos banquetes, contrataban músicos para sus invitados. También se celebraba fiestas religiosas, en las que se conmemoraba especialmente el Año Nuevo, que duraba varios días. Por otra parte, se descubrió un hallazgo arqueológico en la ciudad de Ur, en donde se encontró un tablero de juego, y sus piezas demuestran que los sumerios también disfrutaban juegos de mesa. Las ciudades sumerias continuaron existiendo como entidades independientes hasta el año 2370 a.C. Luego fue invadida y conquistada por el rey Sargón, rey de los Acadios. Aquí tenemos los distintos periodos sumerios. Pasamos a la escritura sumeria. La escritura sumeria se inició con un fin práctico: llevar la contabilidad de los productos que se recibía en el templo. Los escribas, que eran las personas capacitadas, eran los que sabían leer y escribir, y llevaban la contabilidad. Comenzaron a hacer marcas en tablillas de arcilla húmeda, con una caña de forma triangular. Luego se dejaba secar y así quedaba un registro. Cada signo que se dibujaba representaba un objeto o una cantidad. A esta escritura se la llamó cuneiforme, porque sus signos tomaban forma de cuña. ¿Y qué es una cuña? Es como un punzón afilado de caña de cálamo. Luego la escritura pasó por varias etapas. Primero fue pictográfica, que representaba acciones, objetos y acciones concretas. Por ejemplo, el dibujo de un árbol significaba árbol y el de una boca, boca, pero así no podía expresar muchos sentimientos. Por eso apareció la escritura ideográfica.
Por ejemplo, un recipiente podía significar comida, una pierna podía significar caminar o andar, 2 árboles significaba bosque. El paso clave fue que los ideogramas se usaron también valor fonético, o sea, por su sonido. Por ejemplo, la imagen de un sol o la de un dado significaba soldado. La escritura fue una profesión que tuvo una posición privilegiada y otorgó poder a quien lo ejerció. Los sumerios dominaron las artes astronómicas. Se dieron cuenta que la Tierra era esférica y que el Sol era el centro del sistema solar. Fueron los descubridores de Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Identificaron un calendario solar con 2 estaciones, invierno y verano. Por otro lado, descubrieron la rueda. Los sumerios fueron los primeros en utilizar la rueda, que se ha convertido en uno de los principales avances de la humanidad. Este descubrimiento permitió el desarrollo de las comunicaciones y el comercio. También fueron los primeros en consumir cerveza. De hecho, hasta reconocían alguna deidad relacionada con ella. También tenían conocimiento exacto de matemáticas. Tenían un sistema sexagesimal, midiendo el tiempo en 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. Hicieron grandes aportes en la física. También inventaron los canales de riego, que fue inventado para poder trasladar el agua de la zona norte hacia la zona sur, ya que esta era una zona extremadamente árida y no había suficientemente lluvias que permitía el desarrollo de la agricultura. Todas estas invenciones sentaron las bases para la creación de invenciones futuras.